2023, siendo las 9 de la mañana, día y hora previamente señalado para celebrar la presente audiencia, se constituye el Juzgado Quinto de Bogotá en audiencia pública entre el proceso ordinario número 442 del 2022, entonces adelantado por el señor Jaime León Echeverry Vázquez contra las AFP Colfondos y Colpensiones. En tal virtud, suscrito juez en asocio de su secretaria declara abierta la presente audiencia, autorizando la grabación de la misma en el sistema de audio con que cuenta este despacho y para efectos del registro, que vamos a solicitar a las partes y apoderados que procedan a su correspondiente identificación. Entonces empecemos con el señor demandante, señor Jaime, fuera tan amable y me dice su nombre, su número de cédula y su domicilio, señor Jaime. Bueno, entonces vamos con la señorita apoderada de la parte actora, doctora Lía, tiene el uso de la palabra. Buenos días, su señoría, a usted y a todos los presentes, actuando en calidad de abogada sustituta del señor Jaime León Echeverry Vázquez. Mi nombre es Lía Vanessa Garzón Verbel. Listo, bueno, vamos entonces con el señor apoderado de Colfondos. Doctor Camilo, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, su señoría, por el uso de la palabra. Quien les habla, Holman Camilo Avellaneda Sierra. Listo, doctor Holman Camilo. Doctora Erika, tiene el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Muy buenos días, su señoría, y para todos los presentes. Me presento, mi nombre es Erika Fernanda Abad Álvarez. Listo, doctora Erika, gracias. Entonces, registrar la asistencia de las partes y sus apoderados, se les recuerda que fuimos convocados a fin de surtir a audiencia obligatoria de conciliación, decisión de sesiones previas, saneamiento, fijación de litigio de decreto de pruebas, igualmente audiencia de trámite y juzgamiento, conforme lo disponen los artículos 77 y 80 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Entonces, previo a surtir las diligencias previstas para el día de hoy, se profiere el siguiente auto. Entonces, conforme la sustitución del poder que le hace la doctora Diana Paola Cabrera Bermúdez, reconózcase como apoderada sustituta del señor demandante a la doctora Lía Vanessa Garzón Verbel, de conformidad con la sustitución que se allegó previamente al inicio de esta diligencia, junto con los documentos de la profesional del derecho, la licencia temporal y la cédula de ciudadano. Bueno, en igual forma, entonces, conforme la sustitución del poder que le hace la doctora Jamie Carolina Buitrago Peralta, reconozcas entonces al doctor Holman Camilo Avellaneda Sierra como apoderado sustituto de Colfondos en los términos y para los efectos del poder de sustitución que le hace la doctora Jamie Carolina. Bueno, y que fuera llegado entonces previamente al inicio de esta diligencia junto con el certificado de existencia de representación legal de Colfondos y los documentos del profesional del derecho. Entonces, esta decisión se notifica en estrados. Así las cosas, entonces, se constituye este operador judicial inicialmente, entonces, en etapa de conciliación, y es el momento pues para invitar a las partes a proponer fórmulas de acuerdo con el fin de conciliar sus diferencias y poner fin al presente litigio. Al respecto, entonces, vamos a preguntarle a los señores apoderados de las partes demandadas si frente a este asunto en particular, pues hay algún ánimo conciliatorio. Entonces, doctor Holman Camilo, por parte de Colfondos, ¿hay algún ánimo conciliatorio frente a este caso? Su señoría, por parte de la AFP Colfondos no existe fórmula conciliatoria. Muchas gracias. Listo. Doctora Erika, por parte de Colpensiones, ¿hubo algún pronunciamiento del Comité de Conciliación? ¿Cuál es el sentido del mismo? Su señoría, según acta de Comité de Conciliación, no hay ánimo conciliatorio. Bueno, entonces así las cosas, ante la manifestación que hace esta parte demandada, en el sentido de que frente al presente asunto no tienen ánimo conciliatorio, entonces se declara terminada y fracasada esta etapa de conciliación. Bueno, entonces, decretadas las pruebas, se declara surtida la audiencia obligatoria de conciliación, decisión de sesiones previas, saneamiento, fijación de litigio de decreto de pruebas. Nos constituimos en audiencia de trámite y juzgamiento, para la cual las dos pruebas pendientes, que sería el interrogatorio de parte del señor
apoderado y representante con facultad de representación de Colfondos y del señor demandante. Entonces dígame su nombre, su número de cédula y su domicilio. Sí, mi nombre es Jaime León Echeverry Vázquez. Listo, doctor Jaime, señor Jaime. Bueno, entonces le advierto, señor Jaime, que esta declaración que usted va a rendir es bajo la grave del juramento. El artículo 442 del Código Penal establece una pena de prisión de 6 a 12 años a que falta la verdad en una declaración de esta naturaleza. Conforme a esa advertencia, señor Jaime, ¿jura decir la verdad en la declaración que va a rendir? Sí, señor. Bueno, entonces, primera pregunta, por favor, me indica usted qué edad tiene y a qué actividad, empleo o profesión está dedicado, señor Jaime. Tengo 61 años y soy ingeniero industrial de profesión y tengo una especialización en gerencia de proyectos. Listo, ¿y está ejerciendo actualmente, todavía sigue vinculado laboralmente o como independiente? Estoy como independiente, hace muchos años presto servicios en asesorías e interventoría. Listo, bueno, entonces primera pregunta, por favor me indica usted las circunstancias de tiempo, modo, lugar que se dieron, dice usted en su demanda en el año 96 cuando se trasladó del régimen de prima media al régimen de ahorro individual. Esto en cuanto, digamos, para ese momento, qué información le dieron, qué lo motivó a trasladarse, dónde trabajaba, esa información fue a usted a título individual con otros compañeros de trabajo. ¿Cómo se dio ese proceso de traslado en el año 96? Sí, señor. En el año 96 yo trabajaba para CI Univan, una comercializadora internacional de banano asentada en la ciudad de Medellín, sus oficinas administrativas y su operación completa en la zona de Urabá. Yo estaba en la zona de Urabá en ese momento. La motivación que generó, digamos, ese traslado es que la empresa como tal, para el año 96, se estaba, digamos, ajustando sus procesos y vio conveniente plantear alternativas de fondos de pensiones. No lo plantearon y eso fue, digamos, el resultado de esa situación. Sí, y entonces fue un asesor de la AFP allá y habló con todos los trabajadores, con usted solamente. ¿Cómo fue el proceso de asesoría del fondo? A ver, el proceso se dio a través de la empresa. La empresa es la que plantea, digamos, la situación en ese momento y ellos se trasladan, pues llega a Urabá. Yo realmente no recuerdo muy bien quién fue ese asesor, sino que todo se dio pues a través de la oficina de personal de la zona de Urabá. Pero una precisión, o sea, ese asesor, esa persona que les habló y les dijo que bueno, que tenían que pasarse para ese fondo, ¿era empleado de la empresa o era un asesor, un miembro de Colfondos? ¿Qué recuerda? No era empleado de la empresa. Se hizo a través de la oficina de personal de la empresa, pero era de Colfondos, sí. Sí, señor. Listo, y él fue hasta el Urabá y los asesoró y todo. Claro que Les sí. dio la información. De hecho, por eso le comentaba, de hecho, a nosotros los profesionales nos llevaban a la zona de Urabá, pues porque en la zona no había presencia, y en ese momento apenas estaba, digamos, expandiendo los fondos de pensiones, entonces nos llevaron a la zona de Urabá precisamente para eso. ¿Y qué les dijo él, digamos, en ese momento? ¿Cuál fue la motivación o qué les dijo para incentivarlos a que se trasladaran del régimen? ¿Que por qué o qué era mejor trasladarse? ¿Qué les dijeron? Sí, a ver, lo que yo recuerdo es lo siguiente. En ese momento la situación del Seguro Social no era la más conveniente y se había divulgado pues que casi que, digamos, iba hacia el cierre como tal, por digamos, las dificultades que tenía en su momento de su futuro de pensiones, y la oferta que se hacía era que nos mejoraba obviamente las posibilidades de, digamos, de pensionarnos con unas condiciones mucho más favorables que el Seguro Social, y que había demasiadas facilidades, digamos, para pertenecer a un fondo de pensiones. Eso era básicamente lo que nos exponía. Bueno, y la segunda y última pregunta, digamos, ¿a raíz de qué o por qué, señor Jaime, decide usted o toma la decisión que está planteando en esta demanda de volverse al régimen de prima media? ¿Qué cambió en su vida? ¿Qué se enteró? ¿Qué supo? ¿Por qué toma esa decisión que está planteando en esta demanda? Porque es que ya próximo, digamos, a la pensión, pues a pensionarme, yo observo una diferencia muy marcada entre lo que sería pensionarme a través del fondo privado y si me hubiese pensionado a través de Seguro Social, llamémoslo así, o de Colpensiones en este caso.
hay una diferencia marcada. Entonces, si la promesa, nosotros en mercadeo podemos decir que la promesa de venta en ese momento era que yo me iba a pensionar en mejores condiciones que lo del Seguro Social, cosa que no está pasando en este momento. Listo. Y ahí me surge una pregunta, digamos, esa diferencia, ¿por qué la manifiesta usted? Usted juega con fondos y le hicieron una proyección de su valor de su mesada pensional, sus abogados, ¿se la hicieron? ¿O por qué dice usted, o algún amigo le comentó que era mejor en Colpensiones? ¿Por qué dice usted que la pensión va a ser mejor en Colpensiones que en Colfondos? ¿De dónde saca esa información? Sí, señor, hay un proceso que se hizo con Colfondos y se pasó un cálculo escrito de 1.500.000 pesos aproximadamente por ese lado. Y a través de mi apoderado, mi abogada, se hizo un cálculo al 2022, donde la pensión en ese caso, lo que daba en ese momento era 2.060.000 pesos aproximadamente. Entonces hay una diferencia marcada entre lo que podría recibirse a través de Colfondos con relación a esta opción. Es bastante marcado y que es significativo obviamente para mí si lo miramos mes a mes o si lo miramos año tras año. Listo, bueno. Vamos a darle entonces el uso de la palabra al señor apoderado de Colfondos, doctor Holman Camilo, para que continúe interrogando entonces al señor demandante y después a la doctora Erika. Muchas gracias, su señoría, por el uso de la palabra. Muy buenos días, señor Jaime. ¿Cómo está? ¿Me escucha muy bien? Sí, señor. Señor Jaime, primera pregunta. ¿Podría indicarle al despacho, si es tan amable, si usted leyó y firmó de manera voluntaria el formulario de afiliación a Colfondos? Sí, señor. El formulario fue preparado, o sea, yo ni siquiera lo diligencié y yo lo firmé. Obviamente reconozco mi firma ahí. Y si leí instrucciones, pues más de la información que les acabo de referir, no tengo más información. Correcto. Segunda pregunta. Indica usted que ya le traían el formulario preparado en la respuesta anterior. ¿Podría indicar si en el momento en que usted realizó su afiliación se encontraba presente un asesor de Colfondos o fue únicamente en los funcionarios de la empresa para la cual usted trabajaba? Se encontraba un funcionario de Colfondos. Correcto. Tercera pregunta. ¿Podría indicarle al despacho, si es tan amable, cuántas asesorías recibió usted por parte de los asesores de Colfondos? En ese momento, no más. ¿Una sola? ¿Qué pena? Estamos hablando de 1996, una sola. Sí, señor, Sí. en el momento de su afiliación. Que una sola, doctor Holman, sí. Sí, señor. Cuarta pregunta. ¿Sería tan amable de indicarle al despacho si usted ha radicado alguna solicitud de queja, retracto o inconformismo a razón de esa afiliación con Colfondos? He asistido a las oficinas precisamente para ver qué información tenían, pero no he hecho ninguna radicación, digamos, por esa liquidación, no. La que estoy llevando en este momento. Correcto. O sea, hice una reclamación de información o una solicitud de información a través de mi apoderado y ya. Sí, señor. Correcto. Esas reclamaciones a las que usted hace referencia son los derechos de petición que tiene dentro del proceso, ¿correcto? Sí, señor. Quinta pregunta. ¿Podría indicar, si es tan amable, si el asesor de Colfondos le informó qué sucedería con sus aportes en caso de que usted falleciera? No, señor. Sexta pregunta. ¿Ha realizado usted en algún momento aportes de carácter voluntario? No, señor. Séptima pregunta. ¿Le informaron a usted que tendría rendimientos financieros sobre los dineros depositados en su cuenta de ahorro individual? Sí se mencionó este tema, pero no se cuantificó, no se puso de presente un ejemplo que diera idea real de lo que podía pasar. Correcto. Señor Jaime, ¿le informaron a usted que contaba con la última oportunidad para desplazarse nuevamente al régimen de prima media faltando 10 años? No, señor. Señor Jaime, le informaron a usted, en novena pregunta, le informaron a usted que podría pensionarse a una edad anticipada que en el régimen de prima media. En el momento sí.
pero obviamente bajo unas condiciones que no recuerdo, pero sí, que uno se podía pensionar libremente. 10ª pregunta. Indicaba su merced en la respuesta anterior que sí le habían indicado cómo podría pensionarse anticipadamente, pero que no recuerda. ¿Es correcto eso? Sí, que se podía, era uno de los elementos que había en esa promesa, digamos, de servicio. Era uno de los elementos que uno se podía pensionar, digamos, que a voluntad. Sí, señoría, no cuento con más preguntas. Muchas gracias, señor Jaime. Listo. Doctora Erika, tiene el uso de la palabra por si le va a preguntar al señor Jaime. Muchas gracias, su señoría. Buenos días, señor Jaime. Buenos días. Bueno. Primera pregunta. Usted, en el interrogatorio del señor juez, indicó que los asesores de Colfondos le habían dicho que se trasladara a Colfondos porque porque iba a perder el dinero en el Instituto de Seguros Sociales. ¿Es verdad? Yo lo que dije es que en ese momento el Seguro Social estaba en riesgo, que el comentario generalizado era que iba para la quiebra y que surgía el fondo, los fondos privados como una opción. Okay. ¿Usted en algún momento se acercó a una oficina del Instituto de Seguros Sociales para verificar esa información? No. ¿Supo qué pasó con el Instituto de Seguros Sociales? Disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? Que si usted supo qué pasó después con el Instituto de Seguros Sociales. Si se acabó, si no se acabó, ¿qué pasó con el instituto? No, obviamente continuó, obviamente tenía muchos problemas y continuó, y lo sé porque mi madre pues también estaba afiliada ahí y suplíamos, digamos, o padecíamos el servicio que se estaba prestando. Okay. ¿Supo que se creó a raíz de eso Colpensiones? Sí, más adelante se creó Colpensiones. Cuando usted supo que se creó Colpensiones, ¿no quiso pues ir a recibir una asesoría para ver si se podía trasladar de fondo? Bueno, para la época, mire, yo vivía en Urabá, en apartado, y yo solamente venía cada mes a visitar a mi familia. Llegaba de sábado, viernes en la noche, sábado, y me regresaba domingo por la tarde. Entonces yo no programaba, o sea, no tenía posibilidad de ir a indagar algo sobre eso. Sabía que existía Colpensiones, pero así. Ok. ¿Usted durante todo este tiempo recibió extractos, boletines sobre sus aportes de parte de Colfondos? Sí, he recibido extractos, obviamente que sí, a mi correo. ¿En algún momento quiso acercarse a una oficina de Colfondo para que le explicaran esos extractos, esos boletines que le enviaban sobre sus aportes? Alguna vez estuve en la oficina que queda en el edificio San Fernando Plaza y no fue muy clara la asesoría que se brindó allá, porque yo solicité precisamente un comparativo y no se me dio. Ok, ¿más o menos para qué año fue eso? No lo recuerdo. No podría precisarlo. Vale, muchas gracias, señor Jaime. Señoría, no tengo más preguntas. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctora Erika. Gracias, ingeniero, muy amable. Bueno. Entonces, así las cosas, teniendo en cuenta que ya se encontrarán evacuadas las pruebas decretadas a favor de las partes, entonces, no habiendo más pruebas que evacuar, se ordena el cierre del debate probatorio. Esta decisión se notifica en estrado. Bueno, entonces, en mérito del expuesto, el Juzgado Laboral del Circuito de Bogotá, Administrando Justicia, en nombre de la República de Colombia, por autoridad de la ley, resuelve primero declarar ineficaz la afiliación o traslado efectuado por el señor Jaime León Echeverri Vázquez del régimen de prima media al régimen de ahorro individual a través de la AFP Colfondos, y como consecuencia de lo anterior ordenará a esta AFP, donde actualmente se encuentra afiliado el señor demandante, traslade los recursos, sumas que obran en su cuenta de ahorro individual correspondiente a los rendimientos, aportes, gastos de administración previsto en el literal Q del artículo 13 y artículo 20 de la ley 100,
comisiones que haya descontados, porcentaje destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, gastos administrativos y demás recursos que obren en esta cuenta de ahorro individual, bonos pensionales con destino a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones.